¿Qué pasaría si pudieras caminar hoy por una ciudad que desapareció hace 2000 años? Y si pudieras ver con tus propios ojos las 7 maravillas del mundo, incluyendo las que ya nadie puede visitar. Hoy, con inteligencia artificial, vamos a reconstruir 10 de los edificios más impresionantes que la historia destruyó. Y te aviso ahora, cuando llegues al número 1, no vas a poder creer que ese lugar existió de verdad. La mayor tragedia de la arquitectura no es que los edificios caigan, es que los olvidamos. Guerras, terremotos, ambición, fanatismo han borrado estructuras que tardaron generaciones en construirse y solo días en desaparecer. Pero mientras la historia las tenga documentadas, la tecnología puede devolverlas a la vida. Quédate hasta el final, porque el número 1 de esta lista esconde una historia que la mayoría de libros de texto ni siquiera menciona. Número 10. El Gran Faro de Alejandría. Empezamos en Egipto, siglo III a.C. En la isla de Faros, frente a Alejandría, se levantaba una torre de entre 100 y 135 metros de altura que guiaba a los marineros desde decenas de kilómetros de distancia. Era la segunda estructura más alta que el ser humano había construido hasta ese momento, solo superada por las pirámides. En su cima, un espejo colosal reflejaba la luz del sol durante el día y el fuego por la noche. Funcionó durante 4 siglos, hasta que una serie de terremotos lo destruyó definitivamente en el siglo XIV. El mundo tardó 1800 años en volver a construir algo de esta altura. Número 9. El Templo de Artemisa en Éfeso. ¿Cuántas veces crees que este edificio fue destruido y reconstruido? Piénsalo antes de que te lo diga. 3 veces. Inundación, pirómano, godos. El templo de Artemisa fue considerado la maravilla más bella de la antigüedad. 127 columnas de mármol de 18 metros de altura. Platón, Alejandro Magno y Julio César lo visitaron. Hoy queda una sola columna en pie, una de 127. La IA ha reconstruido lo que fue. El contraste con lo que queda es demoledor. Número 8. El Palacio de Versalles. Versión original, 1682. Versalles sigue existiendo, sí, pero no el Versalles original. Lo que se visita hoy es una versión reconstruida y empobrecida respecto al diseño de Luis XIV en su máximo esplendor. Los jardines originales tenían fuentes que solo podían activarse todas a la vez en ocasiones especiales. El interior albergaba tapices de decenas de metros destruidos durante la Revolución Francesa. Lo que ves aquí es el Versalles que ninguna visita turística puede mostrarte. Número 7. El Segundo Templo de Jerusalén. Hay edificios que no son solo arquitectura, son el corazón de una civilización entera. El Segundo Templo tardó 46 años en construirse. Era el centro espiritual del judaísmo. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito ordenó su destrucción. Según el historiador Josefo, el fuego fue tan intenso que el oro fundido corría por las calles. No quedó piedra sobre piedra, solo el muro occidental sobrevivió. Esta reconstrucción está basada en los textos del Talmud y en las descripciones de Josefo. Hay arqueólogos que llevan décadas debatiendo si es fiel al original. Número 6. La Biblioteca de Alejandría. ¿Cuánto conocimiento perdió la humanidad cuando ardió la Biblioteca de Alejandría? Antes de responder, escucha esto. La gran biblioteca llegó a contener entre 400.000 y 700.000 pergaminos, matemáticas, astronomía, medicina, filosofía, el conocimiento del mundo antiguo concentrado en un solo lugar. Y no fue destruida de golpe, fue muriendo lentamente durante siglos, víctima de guerras, cambios de poder y puro abandono. ¿Y cuánto conocimiento se perdió? La respuesta honesta es, no lo sabemos. Perdimos incluso la conciencia de lo que perdimos, y eso, en sí mismo, es la mayor tragedia. Número 5. El Palacio de Ctesofonte. Lo que ves es el único vestigio del palacio más grande que el imperio persa sasánida construyó jamás. Este arco, de 37 metros de altura, ha sobrevivido 1500 años.
El resto del palacio era 10 veces más grande. Ctesofonte, cerca de la actual Bagdad, fue durante siglos la ciudad más poblada del mundo. Su sala de trono tenía el techo más grande construido sin vigas en toda la historia. La IA ha reconstruido aquí no solo el edificio, sino la ciudad que lo rodeaba, una metrópolis que hoy es desierto. Número 4. La Gran Pirámide de Giza con su cubierta original. Las pirámides siguen existiendo, pero la Gran Pirámide que conocemos no es la que construyó Keops. Originalmente estaba recubierta por completo con piedra caliza blanca pulida, tan brillante que los antiguos egipcios la llamaban la resplandeciente. Desde kilómetros de distancia, bajo el sol del desierto, literalmente cegaba. La cubierta fue arrancada durante la Edad Media para construir mezquitas y palacios en el Cairo. Lo que ves en cualquier fotografía turística es el esqueleto de lo que fue. Esta reconstrucción te muestra la imagen más fiel de lo que vieron los antiguos hace 4.500 años. Número 3. El castillo de Kronenburg antes del incendio de 1629. ¿Sabes de dónde viene Hamlet? De aquí, de este castillo danés. Hamlet nunca lo visitó, pero sus descripciones son tan precisas que algunos historiadores creen que usó grabados de la época. El Kronenburg original, antes del devastador incendio de 1629, era el castillo más impresionante del norte de Europa. Tenía tapices de 40 metros de largo que representaban la historia de Dinamarca. Todos ardieron. Esta reconstrucción es el castillo de Shakespeare, el que inspiró una de las obras más representadas de la historia. Número 2. El Coloso de Rodas. Imagina cruzar en barco la entrada de un puerto y ver a ambos lados los pies de una estatua de bronce de 32 metros de altura. Los marineros del Mediterráneo lo hacían cada vez que llegaban a Rodas. El coloso tardó 12 años en construirse y fue destruido por un terremoto solo 54 años después, pero aún tumbado en el suelo, siguió siendo atracción turística durante 800 años. Nadie intentó reconstruirlo porque era técnicamente imposible para la época. Hay una discusión que los arqueólogos aún no han cerrado. ¿Estaba a la entrada del puerto con las piernas abiertas como un arco o de pie al lado del mar? La IA ha reconstruido ambas versiones. ¿Cuál crees que es la real? Déjamelo en los comentarios. Llegamos al número 1, el que prometí al principio, el que la mayoría de libros de historia ni siquiera menciona. El Palacio de Bishapur. Una ciudad fundada por el rey persa Shapur I en el siglo III después de Cristo, en lo que hoy es Irán. No tiene la fama de Roma ni el peso simbólico de Jerusalén, pero cuando los arqueólogos franceses la excavaron en el siglo XX, encontraron algo que no esperaban encontrar. El suelo del palacio central estaba completamente cubierto de mosaicos. No persas, romanos. ¿Por qué? Porque Shapur I derrotó y capturó al emperador romano Valeriano en batalla. Fue el único emperador romano capturado vivo en toda la historia de Roma, y lo utilizó para construir esta ciudad. Los artesanos romanos, prisioneros de guerra, construyeron la ciudad de su captor. Es la historia de la derrota de Roma contada en sus propios mosaicos, en una ciudad persa, en el desierto de Irán, casi completamente olvidada. La historia no siempre la cuentan los que ganan, a veces la cuentan los mosaicos que nadie fue a mirar. 10 edificios, 10 civilizaciones, 10 veces que el ser humano construyó algo imposible y el tiempo lo borró. Pero mientras la historia los tenga documentadas, la tecnología puede devolverlas a la vida. Si este video te ha dado una nueva perspectiva de la historia, dale like. Compártelo con alguien que le apasione la arquitectura o el mundo antiguo. Y si quieres que reconstruya más edificios perdidos, hay material para 10 videos más, dímelo ahora mismo en los comentarios. Hasta el próximo viaje, en el tiempo.